Cuando hay algo que contar, eres protagonista. Novelda Radio, tú cuentas, nosotros escuchamos. Si al novembre trona, la collita serà bona, pluja de tardor, que fa bona saó. Si al novembre trona, la collita serà bona, pluja de tardor, que fa bona saó. I al setembre, que tinga llavor que sembre, i al setembre, que tinga llavor que sembre. Este ritme tan bonico, sobretot tan moguet, ha sigut una sorpresa i li donem les gràcies a Enric Ruscalleda, que és un dels convidats avui a Sintonia Natura, així a Novelda Ràdio, en este dimarts 26 de novembre. També és un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així que a ell i als convidats que porta, benvinguts a Novelda Ràdio amb Sintonia Natura. Enric. Bon dia, benvinguts. I donen les gràcies al grup Aspencat, que és el que ens ha dut esta cançó, des de la Marina. Si a novembre trona, la collita serà bona. De moment a novembre no ha tronat cap dia, sí que ha plogut, però no ha tronat. Encara que la collita ja veurem, perquè el temps és així. Bueno, avui tenim un convidat especial, i especial perquè es parlarà d'un tema, un tema especial, que jo en edicions passades, la tardor passada, volia també haver comentat alguna cosa, però res, més informat que jo, pues va estar la persona que vos presente, que és Octavio Hermoso. Octavio Hermoso és advocat, però, a més, és un gran aficionat a la micologia. I també pertany a una associació micològica, que crec que és l'única societat micològica que existeix a la província d'Alacant i que té la seu a la ciutat d'Ibi. I aquesta societat es diu ASOMA i és l'Associació Micològica Alacantina, de la qual jo també soc membre per afició també a les plantes i als bolets. De moment, pues, bon dia, Octavio. Bon dia. I volíem saber, per a que ens dones un poquet ens obris un poquet la primera pàgina, ¿qué es un bolet? Bueno, pues antes de hablar, daros las gracias por haberme invitado al programa. Pues los boletos, los bolets son ni más ni menos que unos seres vivos igual que los animales y las plantas, que tienen su propio reino animal. Ya está, por darte una definición muy extensa. Sí. I per què els bolets se fan a la tardor? ¿O no son exclusivamente de tardor? No son exclusivamente de tardor. Los hongos salen durante toda la época del año. Lo que pasa que sí que es cierto que en octubre, en
noviembre, en lo que es el otoño, pues es cuando proliferan, hay una mayor proliferación de hongos, y es cuando, porque se producen las lluvias que un poco pudren lo que es el sustrato de los árboles y las hierbas, y eso es realmente lo que origina el crecimiento de los hongos. Y el crecimiento del hongo, es decir, lo que llamamos una seta vulgarmente, que es lo que vemos en el campo cuando paseamos, es, digamos, el cuerpo fructífero de lo que es un hongo. El hongo, lógicamente, es subterráneo. Está compuesto por una serie de filamentos muy finitos que se llaman hifas, y todo él, digamos que si pudiéramos sacar el hongo de lo que es el bosque, sería lo que se llama por la ciencia micelio. Y un micelio, sí. Micelios, pero date cuenta que yo lo que quería un poco también participar a todos los oyentes es que estamos ante un organismo vivo que estaba antes de que nosotros estuviéramos en la Tierra, que estará seguramente cuando ya no estemos nosotros sobre la Tierra, que gracias a él, porque las levaduras, por ejemplo, que para obtener el pan y la cerveza, pues son hongos. Hongos que también son los que lamentablemente causan alguna vez mortandad en los hospitales, el Aspergillus, y es decir, que forman parte de la misma comunidad que se llama hongos. Lo que nos salen en los pies a los que hacen deporte, el pie de atleta, etcétera, etcétera. Convivimos con los hongos, y gracias a los hongos que podemos de momento subsistir en este mundo nuestro. ¿Por qué? Porque el hongo es los hongos son, ¿cómo lo diría? Es el principal procesador de alimentos de este mundo, de todo el reino. Si no fuera por los hongos, pues lo que es el sustrato del bosque, el sustrato de hierbas, de todo lo que se acumula en el suelo, asfixiaría los árboles debido a la altura que alcanzaría. Gracias a los hongos se descompone, igual que los organismos vivos, y forman parte, se vuelven a reintegrar a la tierra para formar parte de alimento de lo que es el suelo. Uh-huh. Sí. Unos grandes recicladores. Sí, son los mayores recicladores que hay. Además, perdona, el término hongo viene del latín, que es fungus. Fun significa cadáver y gus significa yo me alimento de cadáveres. Sería un poco la palabra hongo, viene de ahí, que a su vez viene de la raíz la griega micos, de ahí viene micología, y micos, muchos oyentes dirán micos, me suena lo de micos, micenas, todo lo que es la edad mizonoica griega, precisamente en la leyenda de Perseo, que está buscando una tierra prometida para construir su ciudad, precisamente se para en un sitio, se alimenta de un hongo, y entonces, como hongo en griego es micos, pues de ahí micenas. En fin, bueno, son... ¡Qué lección! Sí, son pequeñas anécdotas históricas para que los oyentes... En cuanto al tamaño del miceli que han parlat abans, crec que hay un que es de una... ¿Quin bolet es el que té el miceli més gran? Sí, desde luego son los seres vivos, no solo los más antiguos del planeta, porque creo que hay uno datado de más de 2.500 años que sigue vivo, es una Armillaria melea, son ese tipo de seta que nace en un tronco de árbol, que son muchas, es una colonia muy grande de una setita con el sombrero de color marrón, café con leche, y el pie un poquito más claro, con un pequeño anillito. Y Armillaria melea también es el ser vivo más grande del planeta. Hay dos que están localizadas creo que en Tennessee, en Estados Unidos, una en Tennessee al menos, que es como todo el Vaticano de extensión, el micelio. Hay otra que tiene una extensión de 1.160 campos de fútbol, de lo grande que es. Y estamos hablando, cuando hablamos de los hongos, así a nivel, anecdótico, es, aparte de ser el ser vivo que cumple con el más antiguo, con el más grande, con el que más produce, porque hay una variedad de hongo que produce trillones de esporas cada 20 minutos, esporas que si las pudiéramos convertir en una pelota de ping-pong, pues es decir, cubrirían totalmente el planeta, una sola esporada de un hongo.
pues bueno, pues en fin, estas esporas son las que després fructifican y sale, digamos, el hongo i la seta. I dins dels bolets has comentat abans que hi havia uns que es dedicaven, per dir-lo així d'esta manera, a la descomposició animal o vegetal, però hi ha altres que són paràsits, paràsits també de la fusta o paràsits d'animals. Efectivament. I després hi ha alguns que viuen també en simbiosi, que s'alimenten d'altres per a sobreviure, ¿no? Efectivamente. Sí, el hongo, eso ya como he dicho antes, es el principal procesador. Pero tenemos que tener en cuenta, por llevar el terreno un poco a lo que imagino que la gente querrá escuchar, que es las setas que hay ahora mismo en el campo, que podemos ver, que podemos consumir, y dar unas cuantas recomendaciones sobre la recolección, que es lo importante. Sí que es cierto que debemos de pensar, y los oyentes deben de pensar, que cuando salimos a pasear al bosque, lo que es la seta o el hongo, deben de pensar que en el subsuelo, toda esta red que forma el micelio y las hifas, que comunican además a los árboles, todos los árboles que podamos ver están comunicados por esta red, que es como una especie de internet, es el internet del bosque. Es decir, los árboles y las plantas, a través de estos micelios, muchas veces al contacto con ellos lo que hacen es pasarse información de si son plagas que atacan a unos determinados árboles, dan mediante sistemas de impulsos a través del micelio a otro tipo de árboles que pueden estar en torno a él, y les avisan del peligro para que se puedan proteger, porque los árboles, como organismos vivos también, se segregan una serie de sustancias para repeler a esos insectos. Igual que las plantas, por ejemplo, que conocemos tanto amargas como venenosas, ese veneno o ese amargo que nosotros encontramos gustoso son simplemente medios de defensa que ellas producen para evitar que hongos, por ejemplo, las ataquen, o otro tipo de animales. Aleshores, hi ha una confusió, una cultura, diguem, en els pobles que no són molt aficionats o no tenen aquesta cultura micològica de nomenar als bolets determinats, per exemple, el que són rovellons, es diuen, esos son setas, los otros son bolets, los otros son, en fin, que no hay una diferenciació clara de què és cada cosa, ¿no? En este camp jo crec que deurien tindre clar que un bolet y una seta es el mateix. Es lo mismo. Es exactamente. Digamos que la seta podría ser el nombre común, genérico de todas. Boleto, por ejemplo, sería una de las familias. Claro. Igual que el agárico, que lo que conocemos como el champiñón, que compramos en el mercado. Forma sí, parte no le diem agárico, le diem champinyó. Claro, no le decimos ponme un kilo d'agáricus. El bolet ha donat nom també a uno molt famós, que és el boletus... El edulis. El edulis, que és el que ara està molt de moda en cuina, no? Que s'utilitza molt en cuina, i ha donat un poc el nom genèric de que tots són boletos, no? Però en realitat són distints. I quins tipus de bolets poden trobar? Perquè ara a la plaça, precisament, estos dies darrere, dies de mercat, i en esta temporada, a la tardor, sí que hem trobat algunes voltes, el que més troben i el que més coneixen tal vegada... El champinyó. El champinyó, ese està tot l'any. Després està l'altre, la seta esa de los treatus, l'altre que és un pleurotus, que és com una forma d'orella, que és el que molts diuen, no, esos no són, esos són setas, esos són els que diuen que són setas. Bueno, ese és el pleurotus. I després n'hi ha alguna paradeta més especial en què sí ja poden trobar algun tipus diferent de bolets. Sí, que la angula de monte, que son los cartarellus, y pues creo que la trompeta también, de la muerte, que bueno, un poco hago aquí un inciso por el nombre tan curioso que tienen las setas, dependiendo del sitio en el que estemos, y cada provincia tiene y las denomina de una manera. Aquí, por ejemplo, se llama esclatasangs a los níscalos, o rovellons, que forma parte de la misma familia de
de los Lactarius, lo que pasa es que tiene la sangre un poquito más vinosa, es decir, es un poquito más de color vino, no es color zanahoria como es el Sanglifus, que es el que conocemos como Asclatasan, pero bueno, son los nombres tan curiosos. Hay otro que se llama Chipirón de Monte, que es el Coprinus, pues eso, la Angula de Monte que hemos citado, la Trompeta de la Muerte, que parece con ese nombre. La colmenilla. La colmenilla, como voy a parece? comer eso. El hongo calabaza, que es el Boletus edulis, que lo llaman en el País Vasco. La colmenilla és curiosa perquè té una mena de forma de com si fora sí, unos alveolos ahí que forman unas colmenas. Sí, forman unas colmenas. Parece el que fan les abelles. Efectivamente. Sí. Colmenilla, que es una seta tóxica, aunque la podamos... En el mercado si está o aparece, la verán que está desecada porque esa toxicidad, ese veneno desaparece con tanto el desecado como una vez que la procesas en aceite y calientas, digamos que se disipa el veneno. Esta és una altra manera de consumir els bolets en la forma de secació, no? Sí. No sols la colmenilla i també la senderilla. La senderilla, que aquí no és molt utilitzada, però a Catalunya la utilitzen moltíssim, el moixernón. El moixernón. Sí, l'utilitzen per a fer un tipus d'estofat que sempre... Está muy buena. Siempre está la... Y aquí, por ejemplo, he visto yo he localizado aquí en la zona de Orito, arriba en la zona de Orito, la ratolí o el Tricoloma terreum, que exactamente el fredolí. Los tricolomas, por ejemplo, es una familia de setas que salen ahora en invierno porque requieren mucho frío. Amb el primer fred. Con el primer frío. És un bolet curiós perquè pareix un ratolinet. Efectivament, la parte de arriba es como la piel de un ratón. Vellutat, així com si fos la pell d'un ratolí. És curiós perquè el veus i dius, mira, és un poc inconfusible, no? Este tipus de bolet. I n'hi ha uns altres tipus que trobarem quasi que en parcs i jardins. Jo crec que fins aquí al costat en el Parc de l'Oest segurament en trobarem alguns que són els primers que ixen generalment ja al mes de setembre, que és un tipus de bolet que és el Suillus, que és un bolet de color groc, que també és un tipus és un boletal que en lloc de làmines té uns tubets i és d'un color groc un poquet escandalós, a voltes alguns més ataronjats, altres més groguets, i és un bolet que és el primer que ix i també el primer que comença a tindre inquilins, no? Perquè la mort del bolet, o la mort, és que se'l mengen els cucs, no? De seguida, quan el canvi de temperatura no se li doni, de seguida ixen cucs i se'l menja, ¿no? Y desaparece. Yo quería hacer una recomendación, Enric, ahora que hablas de que aparecen en los jardines, porque creo que el año pasado, hace 2 años, una familia se intoxicó precisamente por coger... no sé si fallecieron, alguna falleció, fue en Albacete, sí, pero por coger unas setas que salieron en unos jardines públicos. Entonces la gente debe de abstenerse de coger las setas, aunque sean buenas, que salgan en jardines públicos, igual que en caminos cerca de carreteras, ¿vale? Porque las setas absorben muchos minerales pesados como el cadmio o el litio, y eso las hace de por sí indigestas, aunque sean buenas. Entonces es una recomendación que vale para cualquier aficionado a la seta. Las setas solo se deben de recolectar en bosques. Cuanto más puros y saneados y alejados de ciudad, mucho mejor. Sí. Y también otra recomendación: la gente cuando vaya por setas, nada de bolsas de plástico, que lleve su cestita, porque así luego provoca que la esporada, es decir, esas pequeñas nubecitas que sueltan las setas, que prácticamente en algunas de ellas son invisibles, pero van a lo largo de tu marcha por el bosque, vas digamos que... ¿Se van esparciendo? Se van esparciendo. Sí. Entonces, y tampoco conviene llevar rastrillos, como hay mucha gente que lleva para... rastrillar y arañar el suelo, porque te cargas el micelio que decíamos antes, porque muchas veces está a muy pocos centímetros del suelo, y si haces así incluso se pueden ver los hilitos blancos de las hifas que asoman. Entonces si se hace, pues lógicamente lo primero que hay que hacer es volver a cubrir la zona con esa hojarasca, que es lo que mantiene, además mantiene que es el alimento luego del árbol, porque los hongos y los
árboles, las setas y los árboles, es una simbiosis perfecta. Es decir, el hongo tiene la protección del árbol y gracias a eso como el árbol no puede obtener minerales, se los consigue el hongo y se lo da al árbol, y el árbol, por el contrario, le proporciona a los hongos que no pueden hacer la fotosíntesis, por eso no son plantas, le proporciona azúcares y otra serie de nutrientes, con lo cual es una simbiosis perfecta. Qué buenos amigos. Son buenos amigos. Sí. I quines condicions tenen que donar per a que fructifiquen els bolets? Perquè hi ha temporades que hi ha bolets i hi ha temporades que no apareixen. Principalmente por las lluvias. Las lluvias provocan humedad, que es lo que hace que se pudra, como he comentado antes, ese sustrato orgánico que hay en el otoño, que se provoca con la caída de los árboles, de las hojas de los árboles y ramas y etcétera, etcétera. Las plantas pues completan su ciclo de primavera a verano y se marchitan. Todo eso genera un compost, que es lo que el hongo se ocupa de procesar, pero para que eso se procese, el compost, quieras o no, genera calor, un calor que se mantiene ahí. En cuanto llueve, esa mezcla de humedad y frío del agua con ese compost que está caliente es lo que genera el punto correcto para que el hongo fructifique. Pero existen otros condicionantes climáticos. Por ejemplo, hace poco yo he estado leyendo los champiñones que salen en los prados normalmente. El champiñón sí que requiere, por ejemplo, no requiere de una humedad que ya venga desde agosto, sino que requiere completamente lo contrario, que haya sequedad en el mes de agosto. Entonces habrá luego una mayor proliferación de champiñón o de agaricus. Pero es que también depende por ejemplo, de otra serie de factores. Por ejemplo, imaginémonos un prado. Pues a lo mejor un prado en un año vemos que no hay setas y en otro año pues la vemos toda cubierta por un manto de lepistas, una seta blanquecina, que es muy parecida al champiñón, y que nadie se explica cómo esta seta, que no es recurrente un año, ha podido salir este año y en esa profusión. Pues, por ejemplo, se debe ni más ni menos a que ha habido una plaga de topillos ese año, y los topillos, al haber hecho mucha caverna por debajo, ha permitido una mayor oxigenación, y al haber esa mayor oxigenación, este género de setas, al tener ese punto en concreto, han proliferado ese año. Es decir, que todo depende de muchas condiciones, pero principalmente la lluvia. I aquí hi ha una frase molt nostra, no? Que es diu molt, que és créixer com a bolets, perquè quan se donen les condicions, efectivament els bolets creixen quasi que tots de colp, no? Sí. Quan se donen les condicions creixen tots de colp. I després una altra frase curiosa que he estat buscant este matí i que també solem de dir d'alguna persona que està un poc mal del cap. Diu, està tocat del bolet, o està tocat de bolet. I este matí diu, vaig a buscar esta frase a veure d'on ve la frase esta, de tocat de bolet, no? I el comentari ens posava de temps dels romans, que els antics habitants d'Ibèria, alguns, quan menjaven determinats bolets, feien cosetes rares, no? Sí. Patien, no sé si al·lucinacions o algun tipus de trastorn que els feia comportar-se així. Estaven tocats per ese bolet que s'havien menjat. Pues mira, has tocado un tema además muy interesante que yo traía a colación, porque ya que ha citado a los romanos y lo de los efectos alucinógenos, sí, efectivamente los romanos son los que incorporan definitivamente las setas a los menús, aunque sí se conocen desde tiempos del Paleolítico, el que los humanos utilicen los hongos, por ejemplo, en el hombre de Ozi, Ozi, este que apareció congelado, el hombre de hielo, sí. El hombre de hielo, ese se encontró en su bolsita un yesquero que normalmente se utilizaba antes, ahora no, pero tiene un uso, el yesquero, que es el que sale, ese que tiene forma de plato, que podemos ver en algún árbol seco,
comúnmente los yesqueros se utilizaban no solo para afilar, se utilizaban para encender fuego, como yesca, por de ahí viene la palabra yesquero, y además desmenuzado y en infusión eran también antibióticos para esos usos. Y también, incluso yo he leído de algún tipo de políporo o yesquero también, que se llama políporo, que es otro nombre de este tipo de familia, que se utiliza para el diamante, para pulir diamantes, por ejemplo. Son usos que tienen las plantas. Y volviendo al tema romano. Volviendo al tema romano. Bueno, volviendo al tema romano, si estamos con anécdotas de setas y de romanos, pues el mismo Claudio muere por la ingesta de unas amanitas. De hecho, tiene un género de amanitas, tiene el nombre de cesárea, en honor a César, que es la amanita cesárea. La amanita cesárea. La manita de los Césares. De los Césares, efectivamente, porque era la que le gustaba a él, pero su mujer, como sabía que le gustaban mucho las setas, en vez de deslizarle esa seta, pues le dio otra manita, que en este caso era la faloides, que provoca muchas intoxicaciones. Hay que tener en cuenta que todos los años se producen del orden de 400 intoxicaciones muy graves, incluso alguna de ellas puede derivar en muerte, por el consumo de setas. Eso hay que tener mucho cuidado. Sí. Mira, ara diré un refrán també a col·lació en això que has dit. Diu, de bolets que no en coneguis, no en masteguis. Vol dir ser, el bolet que no coneixes, millor no te'l menges, ¿no? Sigo con algo. Sí, Voltaire, por ejemplo, Voltaire dijo que un plato de setas había cambiado el destino de Europa, y efectivamente, cuando la guerra de sucesión por ejemplo, española, que ya hace de la Casa Borbón al trono monárquico español, con Felipe V, su contendiente es Carlos II de Austria, que él se suponía con mayores derechos, pero bueno, en aquella famosa batalla de Almansa, pues se decantó a favor de Felipe V de Borbón, y por eso pues tenemos a los Borbones desde entonces. Pero Carlos II de Austria, que era un apasionado de las setas, pues también tomó un plato de setas que parece ser que le sentó mal, falleció, y como falleció sin descendencia, su corona dio origen a la guerra de sucesión austriaca, que fueron unas guerras que asolaron Europa durante años, que luego pues dieron lugar a unos tratados por el cual tenemos ahora mismo la composición de Europa que podemos tener, como España como la conocemos ahora España, porque antes Italia, bastante terreno de Italia pierde en aquel entonces parte de Italia. En fin, eso ya a los oyentes que se vayan a los libros qué de maravilla, historia. qué lección estamos tomando de historia, de gastronomía, de orígenes, y con todo lo derivado de las setas. Efectivamente, que es un mundo mágico Y que se volviendo presta al a tema, leyendas y cuentos, que pa' qué. Ahí va yo, porque uniendo el tema de alucinógeno al de leyendas y cuentos, ilustrar a los oyentes de que la Navidad, el color rojo típico de la Navidad, que está tan unido a una seta de la Navidad como es la amanita muscaria, seguimos en las amanitas, que es esa típica seta roja con pintitas blancas y tal, precisamente es una de las setas alucinógenas que se ha utilizado popularmente por pueblos antiguos desde hace mucho. De hecho, había unos pueblos eslavos que la incorporaban a sus fiestas, porque lo que produce esa seta es una especie de borrachera, una borrachera muy eufórica, y que cuando salían a orinar, aunque sea un poco escatológico y que me perdonen los oyentes, pues la gente más humilde recogía ese orín y después de bebérselo volvían a emborracharse, porque los efectos, digamos, alucinógenos de esa seta pasaban de la orina y por el consumo. Bueno, pues esa seta alucinógena que da, si la consumes, te hace ver tal, te hace ver gnomos. Por eso tenemos los enanitos tan unidos a esa seta, y todo ello unido a la Navidad con el color rojo. Totalmente. Y el color de esta seta que viene de la manita muscaria. Hay que ver cómo sobrevive, o ha sobrevivido hasta hoy por lo menos la humanidad. Y sí, yo nada más empezar el tema me he acordado de David, siempre el que gnomo, veamos de troles, duendes. Exacto, el gnomo con la setita,
pues te tomas la seta y ves al gnomo. Es decir, Hadas, etcétera. tiene ese Además, efecto. de la manera, efectivamente, con el tejadito rojo. Sí, que es sí, así, sí. pero... La seta de los enanitos. Ai. Bueno, i ara que parles de bolets i de mort, no? Sí, Et diré que madre mía. els bolets que porten beina al fossar donen feina. Sí. Vol dir-se, hi ha una dita molt curiosa que sempre nomenen els micòlegs que tots els bolets es mengen i tot. Tots. Algunos de ellos solo una vez, ¿no? Algunos de ellos solo una vez. Una Efectivamente. cosita, ¿los animales comen hongos? Sí. Es decir, setas. Sí, son nuestros rivales principales, los jabalíes, de los edulis y los ciervos. Bueno, yo hablo de... de especies. Hay un viejo error o refrán que también circula por ahí de una serie de que si las babosas están en unas determinadas setas, esa seta es buena y se puede consumir. Decir que es otro de los Mitos, dichos sí, y mitos puros. que existe, igual que lo de la cuchara de plata y tal. No hay sobre las setas, o la conoces o no la conoces. Si no la conoces es mejor que no la consumas. Y entonces yo sí quiero decir a los oyentes que no salgan, que no recojan las setas que no conocen, salvo que las quieran estudiar o tengan la seguridad de que puede ser una seta comestible, porque la seta, como he dicho antes, cumple su función en el bosque. Hay que dejarla igual que una planta bonita que veamos en el bosque. Entonces, que no la cojan. Lo peor que puede haber es personas que lleven poco tiempo en el tema de las setas y que piensen que las conocen, porque es la mayoría de los errores y de los accidentes se provocan por esa especie de confianza que uno tiene. No, es que esto es bueno, esta ya me la he comido otras veces, porque las setas es de su fase joven a su fase adulta puede cambiar el color de las láminas, puede volverse el sombrero de otro, puede cambiar también la tonalidad del sombrero, etcétera, etcétera. Muchos factores que, a no ser que conozcas perfectamente la seta, es mucho mejor que no arriesgarte, porque la seta es muy peligrosa. Et diré una altra dita d'estes. Bolets amb llet i que piquen, si no maten, mortifiquen. Sí, Vol dir sí, hi ha alguns bolets que Sí. quan els talles surt un líquid, a Algo así como voltes, el látex. com si fora un Eso es, látex. eso es. En el Lactarius, Piperatus. deliciosus és un látex El naranja, el ataronjat. Sclatasan, es la misma familia. Ese és bo, però a lo millor n'hi ha uns altres que quan el talles és una lleteta blanca i està dita, És muy comenta común això, ahora, sí, que eso sí. si no mata mortifica, vull dir que segurament et picarà o no, Pica mucho, no sí. sentarà. Coges un trocito del piperatus y no te lo tragas, pero lo masticas y lo escupes, te pica, pero que pica es esto. Creo que los italianos lo consumen porque lo hacen grano y lo utilizan como para picante. Sí. Porque Sí. eso también es otra cosa. En diferentes culturas, Sí. aquí hay setas que... esa es mala, pero en otras culturas se la comen. Sí. Entonces también es algo muy curioso. Por ejemplo, la giromitra, que aquí está considerada como mortal, como la giromitra, que parece como un cerebro humano de color marrón, que es muy bonita la giromitra. Por ejemplo, en países como Finlandia la cuecen y la tienen incluso enlatada y envasada, y es de un consumo muy irregular. Pero aquí, por ejemplo, está catalogada como mortal. De todas maneras, sí que es cierto que todos los años van incorporándose, van quitando de las comestibles a setas que hasta ahora popularmente las hemos consumido, pero que resulta que hay personas que las están produciendo indigestiones o intoxicaciones. Por ejemplo, el ratolí que hemos comentado, los tricolomas, y la seta de caballero hace poco, que era una muy apreciada además, pues ha dejado de consumirse también por esto mismo, porque ya... Pero eso yo creo que es porque nuestros cuerpos ya no son como lo de antes. Es decir, sí, es verdad. Yo me como... Si tú te comes, por ejemplo, los Sclatasan, si comes 3 días seguidos, pues al cuarto te va a salir granos. Claro. Aunque sea una seta comestible, porque tu cuerpo... No hay que abusar de las setas, aunque sean comestibles. De ninguna, de ninguna.
pero ya porque estamos hechos mixtos, ya no estamos ya con las alergias que hay, ¿verdad? Con las alergias que hay y todo, es que pues yo a lo mejor una seta a mí me sienta bien y el que está a mi lado pues le sienta de mil rayos y tiene una descomposición descomunal. De todas maneras és un producte que cada volta més està utilitzant-se en l'alta cocina? Sí, en gastronomia està utilitzant-se molt en les seues... La noticia se hubo hace poco de un restaurante que se había intoxicado pero por ahir vaig llegir que no era exactament no era d'estes colmenillas perquè havia produït un restaurant de València. No quiero que se me pase una preguntita, porque habéis dicho o audit el que en una cestelleta de mimbre se depositen setes que aneu tallant. Com se tallen? Quin instrument s'utilitza per a no dañar el hongo o la seta? Depende de la seta. La mayoría, si no son boletos, el boleto es un... lo que son aquí lo que pasa es que no hay boletos, salvo que nos vayamos a zonas de alta montaña, que es donde salen los boletos, porque salen a partir de casi los 2.000 metros de altura para arriba. Lo que aquí no hay boletos, hay suillos que se pueden cortar con una navajita. Yo lo que aconsejo a la gente, si corta la seta, es que luego proceda a tapar lo que queda de pie de la seta roto para que no se deteriore, etcétera. Pero por ejemplo los boletos, esos sí que se pueden arrancar con la mano, porque metes la mano y sale en una pieza. No hay que cortarlo. Yo por ejemplo he encontrado en Soria ahora, la última vez que he ido, un resto de dulis cortado. El dulis es el hongo calabaza, es un sombrero muy grande con un pie muy ancho para robusto, que se imaginen pero claro, alguien se ve que lo había cortado con una navaja, pero eso luego yo saqué pues del tamaño de una manzana prácticamente, que es el pie, y la parte que había cortado, que es perfectamente comestible, claro, hombre, está riquísimo. Es decir, que eso demuestra que el que había cortado el boleto pues era un ignorante que no sabía que esa seta no tiene que cortarse así. Además la había dejado a la vista, que se veía, porque como es blanco enseguida te pega el fogonazo cuando estás en el bosque y enseguida lo ves. Sí, generalment utilitzar la navalla i restaurar el trossillo que hem tallat, no? I molt bé, doncs n'hi ha una altra dita que quan havia molta abundància de bolets deien que se'n trobaven fins a sota el llit de manera que apareixien per tot arreu fins i tot baix del llit, no? I l'altre que has comentat d'estos bolets que piquen, a Catalunya n'hi ha uns que diuen pebrassos, pebràs, que ve de pebre, de cuentet, de picant, i hi ha gent que diu que si pica no es menja, però hi ha gent que sí que li agrada, que si pica un poquet, pues claro. És com jo què sé, la cuina índia o la cuina mexicana, no? Que al que li agrada el cuentet doncs està molt bé. I bé, pues ahora hay mucha... Fíjate, es que es curioso que esto, que es una cosa que de padres a hijos era una transmisión cultural, porque por ejemplo los perrechicos, que es una seta muy muy valorada por el pueblo, por el País Vasco y los catalanes también, el país catalán, ellos salen como ellos acaban enseguida con todas las existencias de perrechicos en cuanto salen, porque es muy buscada. La llaman aquí la seta farinera o farinosa, porque tiene un olor a harina fresca muy intenso. Es una seta que es inconfundible. Pero, por ejemplo, esta seta formaba parte de los testamentos de las personas en el País Vasco, por ejemplo, cuando fallecían, dejaban en testamento los roales o la zona de tierra donde se crían estas setas, que son en los pueblos son misterios, son los misterios más grandes que hay en los pueblos, los sitios donde vas a coger la seta. Che, ¿de dónde viene? Vengo de coger. ¿Dónde los has cogido? Sí, hombre, te lo voy a decir. Entonces, son tan valoradas o tan misteriosas como las trufas, porque pues para alguien de a pie, por ejemplo nosotros, es fácil confundir la trufa con un hongo, por aquello de que está bajo tierra también. Exacto, están las criadillas de ciervo, que la llaman, o las patatas de tierra, que son un poquito más chiquititas y también tienen al corte, se asemejan mucho, pero no tienen el perfume
de lo que es la trufa, ¿no? La trufa que también és un hongo. També és un hongo, clar. Las trufas son hongos, efectivamente. Ara que has comentat el tema de l'olor, i de la coentor del bolet, nosaltres hem tingut el privilegi de a voltes eixir al camp en un micòleg, en una persona experta en bolets. I és molt curiós veure la manera d'actuar i com fan, com identifiquen un bolet, perquè a banda de mirar, estudiar, mirar com tenen les llàmines, si són d'una determinada manera, l'olfacte, l'olor que fa, si fa olor a farina, com ha dit ell, si fa olor a anís, si fa olor a terra, si fa olor a mala olor, fa olor a carn podrida, a rave, inclús tastar-les, no, pues esta pica, pues si pica és tal, i si no pica, no pica, és tal bolet. I és un... Tastar-lo sin tragar. Exacte, només mastegar un poquet en les dentetes per a saber quines característiques té, no? I és una experiència que jo recomano a la gent que sigui aficionada al tema de la micologia. Si té oportunitat d'acudir a unes visites de camp en un micòleg, que és una cosa impagable, impagable perquè el que aprens en un matí de camp no l'aprendràs ni llegint 20 volums. I és una experiència molt recomanable. Jo anava a preguntar-vos a los dos, com es poden informar qui vulga eixir a per hongos, a per setes, cómo se informan, dónde conocen, es decir, podría ser bibliografía, bueno... Vale que en Internet parece ser que esté todo, pero no ni está todo ni está bien. No. Entonces, y hablamos de un tema importante y serio. Lo mejor son las asociaciones micológicas. Las asociaciones son las que de alguna manera hay que buscar y que... Pues nos falta aquí en Novelda, Enric, nos falta... Sí, però aquí no som un territori micològic, clar, no som un territori micològic. Aquestes associacions creixen o naixen en punts on realment hi ha una cultura micològica, no? Estava recordant el xiste dels bascos. Pues contau. Tens que contar. Sí, d'això que van dos bascos buscant bolets, ¿no? Y troben, y dice, Iñaki, mira, un Rolex. Dice, Pachi, ¿a qué venimos? ¿A boletus o a Rolex? Pues es això, tindre un poc la cultura de saber qué vas a buscar y en qué vas a buscar, ¿no? Sí, porque luego, es decir, las peculiaridades de las setas es que depende de la seta. Las setas no están... Hay muchas que son visibles, pero hay muchas de ellas que se camuflan y que son difíciles de encontrar, como por ejemplo los marzuelos, que es una seta que solamente no sale el pie de la tierra, solamente se mantiene debajo de tierra, y son dificilísimas de ver, igual que la colmenilla, igual que otro tipo de setas. Entonces requiere que tu ojo se acople a esa seta que vas a buscar, que es algo que puede sonar así, joder, qué cosa más rara, pero es que es verdad. No es lo mismo ir de dulis, que los puedes ver a 20 metros porque asoman y salen de la tierra, hay una dulis, que otro tipo de setas como colmenillas o que se mimetizan, y eso o vas con el ojo preparado para eso, o vas con el ojo preparado para lo otro. Entonces es también curiosidades, ¿no? Cuando hay y sales al bosque. Pues habrá que documentarse, habrá que consultar y recogen además, y si las personas tienen una salida de campo y recogen unas setas antes de consumirlas, una telefonada a una asociación, oye, mira, he cogido esta, que mándame una foto tal y que cual, y enseguida le van a decir, ten cuidado, no sé yo, esa me parece a mí que... Entonces, más vale prevenir que curar. Desde luego. Pues así acabem, si es pareix. Molt bé. Per l'hora. Donem les gràcies a Octavio per la seva colaboració y a vosotros per... Me ha quedado por contaros los efectos de los hongos alucinógenos. Uy, cuéntanos. Pero, no, hombre, ya en otro programa, ¿no? Mejor, porque así te emplazamos. Sí, además, como se han popularizado mucho con los chicos jóvenes, que era una cosa curiosa que quería comentar antes, sí, porque acceden a las tiendas estas que hay de María, de cannabis y tal, y venden hongos
precisamente alucinógenos que hacen en las pizzas que se ponen allí, tal y que cual. O muchas veces leen precisamente por eso las plantas que hay venenosas. Ahí en Soria se ha muerto el año pasado, este verano, se murió uno porque el estramonio, que es una planta súper venenosa que nace en los terrenos incultos, allí cuando se recoge el cereal, empiezan a crecer estramonios, y alguien debió de leer que el estramonio produce unos efectos que te pueden llevar a la muerte, consumiéndote las hojas como si fueran cigarrillos y tal, y este fue lo que hizo y la palmó. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se lee y sobre todo estar muy bien asesorado con todo lo que se hace y sobre todo con los efectos alucinógenos, porque hay efectos buenos, como hemos dicho antes, que puede producir Amanita muscaria, que es un efecto eufórico de alegría, y hay otros que te pueden provocar unas pesadillas y tal, que por eso estaba tan unido a la cultura popular de las brujas y los demonios. El tema de los hongos, que eso es otro tema también aparte, el corro de brujas que existen en los prados, por qué, etcétera, etcétera, y por qué las brujas... Tenim tema. Tornarà, vull dir. ¿Qué tipo de recetas consumían las brujas y de hierbas? Clar, ya está, sí. No voy a decir nada más. Ha sigut molt amena, molt interessant i molt entretenguda la xarla d'avui, l'espai d'avui. Me alegro mucho. Parlant de bolets, de setes, de hongos, imaginant tot l'entorn màgic que hi ha al voltant d'estes. Son plantas, digo bien, bueno, seres vivos. No, son seres vivos, efectivamente. Olé. Es que como eso también en la ciencia, antes eran tres reinos, ahora son 5, hay otro que dice que son 8, pero bueno, han creado ya un reino específico para los hongos. Enric, tenim programa amb Octavio Hermoso, que, cuidao, és abocat, per a tota una temporada, me pareix. A mi no hi ha un programa més, sinó tota una temporada de Sintonia Natura. Ja l'emplaçarem un altre dia. Molt bé, moltes gràcies. Jo encantado. Moltíssimes gràcies. Vos he preparat escoltarem molt poquet, però ho van fer alumnes de quinto de primària del col·legi Maria Luisa Ucieda de Toral de los Vados, que té que estar per León, perquè diu que és a prop de Ponferrada, i van guanyar un premi. No l'ha pogut escoltar, però té que ser per lo menos simpàtic. L'escoltem un poquet i així acabem Sintonia Natura. Moltes gràcies. Gràcies, Octavio, gràcies, Enric i companyia. Este es el rap de las setas. Presta atención a la letra. Unos consejos te vamos a dar. Toma notas, no quieres fallar. Lo primero, prepara tu ropa, coge una navaja y ponte las botas. ¿Y dónde coloco yo las setas? Pues es muy fácil, en una cesta. ¿Y por qué no llevo una bolsa? Porque así no esparces las esporas. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Nos vamos al campo? ¿Nos vamos de excursión? ¿Y cómo sé si la seta es buena? Antes de nada, consulta tu agenda. Mira qué seta, blanca y roja. Amanitas muscarias, no las hojas. Vamos a pasar el rastrillo. Ni se te ocurra, no es mi amigo. Mira qué seta más gordita. Es un boleto y está muy rica. Otra seta pegada a un árbol. Hongo yusquero, sin valor culinario. Ya tengo la cesta casi llena. Guarda tu navaja que nos vamos a casa. Este es el final de nuestro rap. Si te ha gustado, vuelve a escuchar. Cuando hay algo que contar, eres protagonista. Novelda Radio, tú cuentas, nosotros escuchamos.